A todos, espero que estén muy bien. En esta oportunidad nos volvemos a encontrar para terminar con las presentaciones sobre la colangitis biliar primaria. Estamos con el doctor Juan Sordá en el día de hoy. El doctor nos va a hablar del tratamiento con ácido urso desoxicólico y los criterios de respuesta. La verdad que para mí es un honor presentarlo. No está la doctora Villamil por un cuadro viral, no se pudo conectar durante el día de hoy, pero bueno, voy a presentar al doctor. El doctor es un referente en la colangitis biliar primaria, en las hepatopatías autoinmunes, nos va a hablar de este tema. No tengo mucho más para decir. La verdad que sus presentaciones son excelentes y bueno, comenzamos, doctor, si le parece. Bueno, muchas gracias, Matías. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta presentación de la respuesta al ácido urso desoxicólico en CBP y me parece prudente presentar dos o tres conceptos antes de abordar directamente el efecto del ácido urso desoxicólico. Un punto importante es que la CBP eh, es considerada una enfermedad de tipo autoinmune y este mecanismo podría ser el inicial de la fisiopatogenia de la enfermedad. Es decir, que primero tendríamos la injuria de tipo autoinmune, luego la acumulación de los ácidos biliares que obviamente termina en colestasis, su progresión a la ductopenia, esta obviamente la generación de la fibrosis y finalmente llegar a los últimos estadios de la enfermedad, que es la cirrosis hepática. A pesar de que la enfermedad es considerada una enfermedad de tipo autoinmune, todos los tratamientos que se hicieron con inmunosupresores han fracasado en la CBP. Y en los últimos años, diría desde que apareció el ácido urso desoxicólico, todo el tratamiento de la CBP está abocado al metabolismo de los ácidos biliares. Quisiera remarcar que frente a la colestasis, el hepatocito responde de algunas formas para poder defenderse, y aquí me parece que es útil que conozcamos por lo menos un resumen de lo que ocurre para entender mejor cómo funciona el ácido urso desoxicólico. El hepatocito, en presencia de acumulación de ácidos biliares, va a estimular estos al receptor fenezoide. Este va a disminuir la síntesis de ácidos biliares y también va a impedir la recaptación por el circuito enterohepático de los ácidos biliares. Eso es por un lado, y además va a producir, como podemos ver acá con las flechas, la estimulación de distintos transportadores canaliculares y también de la membrana lateral del hepatocito, de la manera de expulsar tanto para nivel sérico como también a nivel del conducto biliar. Por lo tanto, frente a la presencia de colestasis, el hepatocito va a incrementar la excreción a través de las vías alternativas, incremento en la hidroxilación y conjugación de ácidos biliares va a estar inhibida, inhibición en la síntesis de ácidos biliares de novo, y va a producir una estimulación de los transportadores de membrana canaliculares. Pero esta respuesta adaptativa intrínseca frente a la acumulación de ácidos biliares no alcanza para prevenir las consecuencias resultantes de la colestasis, que es lo que ocurre finalmente con la CBP. Por lo tanto, el ácido urso desoxicólico ha surgido en los últimos años como la indicación de tratamiento en esta enfermedad, y acá podemos ver cómo el ácido urso desoxicólico va a estimular, por un lado, los transportadores canaliculares, también los hace a los de la membrana lateral, basal. Estos son protectores, obviamente, del hepatocito contra la colestasis,
Y además, aunque esto lo hace mucho menos que, como vamos a ver después, el obeticólico, perdón, el obeticólico hace también una inhibición en la recaptación de ácidos biliares y tampoco tiene una acción tan importante como lo hace también el obeticólico a nivel de la membrana vasolateral. Pero además de estos efectos, tiene un efecto antiapoptósico, es un inmunomodulador, disminuye la IgM y la IgA, incluso la IgG, y también tiene un efecto antiinflamatorio. Además de todos estos efectos, a través del circuito enterohepático que tiene el ácido ursodesoxicólico y especialmente la recirculación colhepática, va a producir también lo que se conoce como una secreción de ácidos biliares ricos en bicarbonato, lo cual hace una protección a los ácidos biliares que son más hidrofóbicos. Esto, en resumen, es el efecto beneficioso que contiene el ácido ursodesoxicólico. En el tratamiento de la CBP, lamentablemente, esta diapositiva que pone 3 puntos para considerar, es muy difícil llegar a considerar cada uno de estos puntos, en qué momento está el paciente. Por ejemplo, es aceptado que varios mecanismos patogénicos están involucrados en la enfermedad. Algunos de esos mecanismos pueden predominar en alguna de las etapas evolutivas de la enfermedad y finalmente el tratamiento debería estar dirigido a cuál es el mecanismo patogénico que prevalece en cada una de esas etapas. Lamentablemente, esto es muy difícil de identificar en la CBP y finalmente terminamos tratando a todos los pacientes de forma similar. Pero a partir de este concepto surge un aspecto que me parece que es interesante remarcarles. En primer lugar, el ácido ursodesoxicólico tiene un efecto, como todos sabemos, mucho más eficaz en los estadios iniciales de la enfermedad que en los estadios que son más tardíos de la enfermedad. Esto lo hace por un efecto de protección de los colangiocitos, por una mayor disponibilidad de ácidos biliares no tóxicos, y en los estadios más avanzados el efecto del ácido ursodesoxicólico sería más sobre la prevención de la retención de ácidos biliares hidrofóbicos y otras sustancias tóxicas. En cambio, en los casos en que el paciente se presente, en los raros casos en que el paciente se presente conducta penia precoz, es decir, que son aquellos enfermos que van a tener una destrucción rápida de los conductos biliares, aquí la indicación de los conductos del ácido ursodesoxicólico debe ser tomada con precaución. Especialmente, y para explicar esto, hay un trabajo en un modelo animal donde al ratón se le genera colestasis a través de una ligadura de la vía biliar y se suministra ácido ursodesoxicólico. Y van ustedes que aquellos que han recibido el ácido ursodesoxicólico frente a aquellos que solamente han tenido la ligadura, los que recibieron ácido ursodesoxicólico, la mortalidad es mucho más rápida. Con esto quiero decir que desde el punto de vista de la significancia clínica, los cuadros que cursan conductopenia severa, y otro ejemplo puede ser la colangitis esclerosante primaria, el uso del ácido ursodesoxicólico debe ser tenido con mucha precaución. El primer estudio o el primer reporte del efecto del ácido ursodesoxicólico lo efectúa el grupo francés Poupon en el año 1987, presentado en la revista Lancet, y como pueden ver, en la mayoría de sus pacientes, se le observa una disminución de la fosfatasa alcalina a través del tiempo. A partir de aquí aparecen una serie de estudios donde se demuestran los beneficios de la droga, de la medicación en CBP. Pero recién en el año 1999, el grupo de la Clínica Mayo establece la dosis más apta para el tratamiento de la CBP y ellos
observan que los pacientes que recibían una dosis de 13 a 15 miligramos por kilogramo día eran los que tenían los mejores resultados. Cuando uno incrementaba la dosis, no lograba mejor resultado, y cuando la dosis era menor, la respuesta al ácido úrico isociclólico también era menor. Aquí les muestro también cómo el efecto de la medicación tiene un impacto bastante relevante en los estadios iniciales de la enfermedad. Ustedes pueden observar que el ácido úrico isociclólico, utilizado en estadios iniciales o precoces de la enfermedad, la evolución a estadio de cirrosis hepática es mucho más bajo, del 4% y al 12%, versus un grupo que se lo considera placebo, puesto que la penicilamina es prácticamente ineficaz en el tratamiento de la CBP. Y observemos también que cuando el estadio es más avanzado, el efecto del ácido úrico isociclólico es mucho menos eficaz, es menos notorio, y prácticamente no hay diferencia con relación al placebo. En este estudio podemos ver el estudio de español, donde también aparecen aquí o surgen los criterios de respuesta al ácido úrico isociclólico. Pueden ver que aquellos pacientes que respondieron, que son considerados aquellos que la fosfatasa alcalina luego del primer año de tratamiento había disminuido más del 40%, o existía una normalización, tenían una sobrevida realmente muy buena. Incluso en algunos estudios se considera que cuando se logran estos resultados, prácticamente los primeros 10 años la sobrevida es similar a la respuesta a la población macheada general. Y también observen que aquellos que no alcanzan esa respuesta, bueno, la posibilidad de sobrevida se ve realmente impactada. De aquí surge el hecho de identificar a estos pacientes para poder ofrecerles algún otro tipo de alternativa terapéutica. En este otro estudio, pero aquí utilizándose como endpoints la bilirrubina y la albúmina normal, ustedes vean que prácticamente la sobrevida es similar que la población general, y aquellos pacientes que no logran normalizar la bilirrubina y la albúmina, bueno, la sobrevida también se ve afectada. Pero interesantemente, en los últimos años se reporta un hecho que es realmente relevante, que a pesar que los pacientes tratados con ácido úrico isociclólico no alcanzan una respuesta completa, como pueden ver acá en verde, se ve muy bien la probabilidad de sobrevida cuando este objetivo se logra a través del score globe. Aquellos pacientes que no lograron esta respuesta claramente tienen una sobrevida mejor que aquellos pacientes que nunca fueron tratados con ácido úrico isociclólico. Como colorario, podemos decir que el antecedente de recibir ácido úrico isociclólico, independientemente de la respuesta bioquímica, va a tener un impacto en la sobrevida del paciente. Y esto también se ve en estas, al igual que vemos en nuestro medio, pero en este reporte hecho el año pasado en Estados Unidos, ustedes también pueden observar acá que la indicación de trasplante hepático por CBP ha disminuido a través del año, y realmente creo que hay acá dos impactos importantes. En primer lugar, que la enfermedad es reconocida en estadios más tempranos, como el doctor Bori comentó en la charla anterior de la semana pasada, y por otro lado, el efecto que tiene el ácido úrico isociclólico. Acá ven un hecho interesante que no ha sido bien explorado, que es el hecho de la vitamina D asociada con el ácido úrico isociclólico. Como ustedes pueden ver, los pacientes que tienen CBP tienen un déficit de vitamina D, y esto es mucho más manifiesto en aquellos pacientes que están en estadios más tardíos de la enfermedad que aquellos que están en estadios más tempranos de la enfermedad. Pero miren qué hecho interesante, que los pacientes que son tratados con ácido úrico isociclólico y tienen un déficit de vitamina D,
la posibilidad de no responder es mayor que aquellos que tienen un nivel de vitamina D normal. Esta asociación o este análisis de la vitamina D en CBP con ácido dulce isocicólico lamentablemente no ha sido bien explorada y creo que es un target que debería ser considerado. La vitamina D, ¿cómo actúa en esta situación? Bueno, como pueden ver, la vitamina D tiene un efecto sobre la microbiota y como ustedes saben, esto está teniendo cada vez mayor injerencia en el metabolismo de los ácidos biliares y podría tener un impacto en el circuito enterohepático. Por otro lado, la vitamina D por estimuladores nucleares tiene un efecto antifibrótico y también tiene un impacto en el transporte de los ácidos biliares que se retienen en el hepatocito hacia la membrana vasolateral. Por lo cual la vitamina D podría en algún momento ser considerada como una alternativa sumatoria al ácido urso isocicólico. Un punto que quiero también remarcarles es que cuando el paciente no está respondiendo bien al ácido urso isocicólico, es obligatorio tener en consideración alguna de estas condiciones. En primer lugar, si el paciente no padece de una ileitis terminal, por ejemplo, enfermedad de Crohn, si no tiene una resección ileocecal, si está usando colestiramina, cómo la está tomando en relación con el ácido urso isocicólico, si no padece de enfermedad celíaca o no tiene un hipotiroidismo no tratado o no controlado, al igual que la microbiota intestinal, que todavía no es un tema de investigación, pero creo que es un campo que se va a venir en el futuro. Y finalmente, que esto también considero importante, porque nos ha pasado en la práctica, que los pacientes pueden decir que están tomando algún tipo de hidróxido de aluminio por presencia de acidez, y esto interfiere en la absorción del ácido urso isocicólico. Esto deberemos siempre tenerlo en consideración. Con respecto a cuáles son factores predictivos de respuesta, esto fue presentado ya la semana pasada, pero lo quiero remarcar, puesto que también los pacientes que tienen, por ejemplo, los antinucleares GPDO 210, tienen incluso con el ácido urso isocicólico una evolución más tórpida. Esto también ha sido observado en otro estudio más reciente, donde también ustedes pueden observar que aquellos pacientes que tenían anticuerpos antinucleares también tenían un incremento de muerte o de enfermedad hepática por enfermedad hepática o de trasplante. Incluso estos enfermos tienen una mayor severidad con bilirrubina mayor de 1 miligramo por decilitro, es decir, cuando la bilirrubina es patológica. También es interesante, y esto comienza a observarse y a reportarse, que los pacientes que tienen fosfatasa alcalina más elevada también tienen una posibilidad de responder menor que aquellos que tienen fosfatasa alcalina más baja. Remarcamos nuevamente que los pacientes en la actualidad tienen un nivel de fosfatasa alcalina más baja que lo que veíamos hace 20 o 30 años atrás. Al igual que la edad, los pacientes que son menores responden menos que aquellos que son mayores, y la albúmina, cuando es más baja, también responde menos que aquellos que tienen una albúmina en valores normales al valor considerado como cutoff. El otro punto también que es relevante es la presencia de la hepatitis de interfase en el momento de iniciar el tratamiento con ácido urso isocicólico. Y esto también abre una puerta para pensar que tal vez estos pacientes se pueden beneficiar con alguna terapia dual, que después la vamos a comentar en la segunda charla. Pero vean claramente que los pacientes que tienen una hepatitis de interfase severa, que esto se ve en un porcentaje de un 10% aproximadamente de la CBP, al término de un tiempo, la posibilidad de evolucionar hacia la cirrosis hepática es mucho mayor que aquellos pacientes que tienen una hepatitis de interfase leve. Así que este es un punto también para considerar.
En los últimos años, la elastografía ha surgido como un hecho bastante importante para evaluar la evolución que tienen estos pacientes, y en este estudio de Corpechot del año 2012, ya más de 10 años, pero tiene totalmente su vigencia, ustedes pueden observar que los pacientes con estadio precoces de enfermedad o presirróticos, el ácido urso desocicólico mantiene el estatus de la enfermedad. En cambio, en aquellos enfermos que ya llegaron al estadio cirrótico, a pesar del uso del ácido urso desocicólico, los pacientes empiezan a efectuar complicaciones vinculadas con la cirrosis hepática. Esto también se hace manifiesto en aquellos pacientes que al basal ya presentaban una elastografía con kilopascales mayor del 9.6, tenían una sobrevida menor que aquellos que tenían por menos de 9.6. Y por otra parte, también es interesante que aquellos que durante el curso evolutivo evolucionaba o incrementaban los kilopascales más de 2.1 por año, también tenía una probabilidad de sobrevida menor, a pesar de la utilización del ácido urso desocicólico. Otro punto que deseo remarcar y que aparece en este estudio es la adherencia al ácido urso desocicólico. Vean qué interesante, no hay muchos trabajos con respecto a este enfoque, que acá en este grupo toman a 157 pacientes que eran no respondedores al ácido urso desocicólico, pero se encuentran que de este grupo había un número importante de pacientes que tenían una dosis ineficaz. Y cuando fueron tratados estos pacientes, bueno, 35% fueron recuperados y en total, bueno, fueron recuperados el 48%, casi el 50%, cumpliendo ya sea criterios de París o 1 y de París 2. Con esto quiero decir que también la dosificación debe ser bien considerada. Y con respecto a la adherencia, hay otros estudios que han demostrado que los hombres son menos, se adaptan más o tienen menos adherencia al tratamiento que las mujeres. Así que ese es un aspecto que también debe ser considerado cuando el paciente no está respondiendo bien. ¿Qué parámetros bioquímicos o score se deberían considerar para evaluar la respuesta? Bueno, en primer lugar, casi la mayoría de los scores utilizan la fosfatasa alcalina y la bilirrubina, y aparece el score GLOBE, que también utiliza la bilirrubina y la fosfatasa alcalina. Ahora, ¿cómo definir la respuesta? Bueno, uno la puede definir por distintos criterios. Nosotros nos inclinamos por el segundo, de que creemos que en este momento uno debe llegar a alcanzar la normalidad de la fosfatasa alcalina y no llegar a decir, bueno, logramos como objetivo que la fosfatasa esté por debajo de 1.5 por el valor normal. Creemos que debe ser considerado en la actualidad como el endpoint. Esto obviamente todavía no está consensuado en el mundo, pero otros grupos, al igual que nosotros, están considerando que eso debería ser la meta. El tercer punto es cuál es el tiempo de tratamiento para definir al no respondedor. Hasta el momento es considerado esto 12 meses. No obstante, hay estudios que están demostrando que 6 meses podría discriminar perfectamente quién va a responder y quién no, y no esperar un año para evaluar ese grupo de pacientes. Así surge un concepto muy importante en todos los protocolos internacionales y también a nosotros como meta, que es el endpoint subrogante. Para alcanzar este endpoint y de esta manera evitar el endpoint final, que es el verdadero. Por ejemplo, si uno está buscando el infarto agudo de miocardio como endpoint final y uno logra disminuir la hipertensión arterial, que está claramente vinculada con el infarto de miocardio, uno ha alcanzado este endpoint subrogante. En nuestro caso, con la CBP, este endpoint subrogante es el laboratorio y fundamentalmente la fosfatasa alcalina, la bilirrubina, y también se ha incorporado en estos últimos años como un criterio probable la gamma GT.
Así surgen, como ustedes ven acá en esta tabla, distintas definiciones de respuesta. La mayoría de los estudios se basan en estos criterios. Acá lo tienen en la diapositiva, no vale la pena que lo estemos desglosando, pero sepamos que algunos lo consideran al año, como pueden ver, y otros a los 6 meses, e incluso el de Toronto, por ejemplo, a los 2 años, que es uno de los marcadores o de los criterios que más se utilizan en la inclusión de pacientes en protocolos internacionales. Pero independientemente del protocolo que utilicemos y de los criterios que utilicemos, todos muestran lo mismo. Es decir, si uno alcanza ya sea el criterio de Barcelona, París, Rotterdam, París 2, Toronto o incluso el de Gamma GT, si uno alcanza esas metas o esos endpoints subrogantes, los pacientes tienen mejor sobrevida, como lo pueden ver en cada uno de estos gráficos. En estos últimos años, esto también lo presentó el doctor Bori, aparece el score GLOBE y el UK score. Esto también para evaluar la respuesta al ácido urso desocicólico. Son interesantes, pero en la práctica clínica realmente uno no los utiliza, pero es importante los resultados que dan. Y acá podemos ver que el tratamiento con ácido urso desocicólico, vean que el número de incorporado es muy importante. El 85% de estos 4.845 enfermos estaban tratados con ácido urso desocicólico, y ven que si el paciente logra una bilirrubina normal y una fosfatasa alcalina menos de o igual a 2 veces por el valor normal, bueno, la sobrevida a los 15 años está en el 80%. Vean también cómo si la fosfatasa alcalina se va más arriba, la mortalidad se incrementa, y esto es mucho mayor en el caso de que el paciente, bueno, por ejemplo, se mantenga con bilirrubina elevada y fosfatasa alcalina más de 2 veces por el valor normal. Este es el estudio chino que ha demostrado que 6 meses posiblemente sea lo mismo que un año. Observemos que tanto la LT como la CT, como la fosfatasa alcalina en este caso, los pacientes que lograron al tercer y sexto mes esa normalidad, la mayoría se mantiene y no logran bajarlo más. Así que como meta, si se alcanza ese tiempo, tal vez en el futuro sea ello suficiente para definir qué pacientes le podemos ya dar una segunda línea de tratamiento. Aquí también pueden ver que los criterios de París 2 han sido desglosados de distinta manera. Por ejemplo, vean que el París 2C se trata de normalidad total del laboratorio, y observen cómo estos pacientes, las consecuencias son claramente menores que aquellos que no alcanzan estos objetivos. Por lo tanto, volvemos a sostener que la normalidad del laboratorio tal vez sea una meta. Ya para terminar, son estas últimas diapositivas, el valor predictivo de la estratificación de la bilirrubina sigue siendo un valor realmente pronóstico. Pero miren qué interesante este estudio, que en distintos valores de la bilirrubina, incluso estando en el rango normal, es decir, por menos de 0,6, tienen mejor resultado que aquellos que tienen más de 0,6 estando en el rango normal. Es decir, que estas dos poblaciones están en el rango normal de bilirrubina, pero aquellos que lograron una bilirrubina aún más baja tienen una mayor posibilidad o probabilidad de sobrevida. Y si a eso le sumamos el hecho de la fosfatasa alcalina, esto se hace más notorio y tal vez más discriminativo. Y se suma en este último tiempo la gamma GT, que tal vez comience a ser un hecho interesante para incorporar también pacientes o para darle una segunda alternativa terapéutica. Por ejemplo, acá pueden observar en celeste que los pacientes que lograron tener una gamma GT por mayor de 3,2 al final del tratamiento, vean que tienen una sobrevida menor que aquellos pacientes que tienen una gamma GT menos de 3,2 por el valor normal. Así que acá también puede
haber otro grupo de pacientes que se ven beneficiados con el tratamiento o con una segunda línea. Para finalizar y remarcar estos conceptos, porque hubo mucha discusión si el ácido urso desoxicólico era eficaz o no, había estudios que no estaban apropiadamente no realizados, sino cuando se hicieron el multianálisis, eran bastante heterogéneos y no tenían resultados que habían dado los resultados de aquellos protocolos que habían sido tratados los pacientes con un tiempo más que prudente, que es considerado más de 4 años para poder evaluar, y con una dosis de 13 a 15 miligramos kilogramo día. Si nosotros logramos estos dos aspectos, está más que demostrado que hay una mejoría bioquímica de colestasis, incluyendo la bilirrubina, que el ácido úrseo desoxicólico retrasa la progresión a la cirrosis y sus complicaciones, que retrasa la indicación de trasplante. Esto se ve especialmente en los estadios tempranos de la enfermedad, mejora la sobrevida en aquellos con respuesta óptima, vimos los distintos criterios, mejora la sobrevida libre de trasplante incluso en ausencia de respuesta completa, y sin claros todavía beneficios sobre la astenia, osteopenia y prurito, aunque nosotros creo que muchos hemos observado disminución del prurito con el ácido urso desoxicólico. Y finalmente, con relación al pronóstico, de antemano uno puede llegar a decir que aquellos pacientes que van a tener mejor pronóstico, mejor respuesta con el ácido urso desoxicólico son aquellos que tienen edad mayor de los 50 años, que pertenecen al sexo femenino, que no tienen síntomas, que son asintomáticos, que la albúmina y la bilirrubina están en rango normal, lo cual indica que están bien compensada su enfermedad, que están en estadios tempranos, fibrosis 1 o 2, que no tienen ausencia de anticuerpos nucleares, que no presentan ductopenia y que no tienen hepatitis de interfase severa o moderada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente presentación. La verdad que tenemos un montón de preguntas para hacer, me incluyo. Vamos primero con las del chat. Joyce, ¿estás por ahí? ¿Querés hacer la pregunta con el micrófono abierto? Joyce quería preguntar sobre el score de respuesta al urso desoxicólico combinado con FibroScan para estratificar e iniciar terapia de segunda línea. ¿Qué Buenas opinión tardes. tiene y si lo están usando? Ahí está, Joyce. Bienvenida. Buenas tardes. Sí, doctor. Quería consultar porque, bueno, hay ya guías que están, en la guía del 2021 se utilizó estratificar por riesgos a los pacientes según FibroScan y según score de respuesta al ácido urso desoxicólico. Y de acuerdo a eso, una vez estratificado al paciente, se podía ver si es que ya desde inicio se colocaba terapia de segunda línea al paciente, porque esos tenían predictores de mala respuesta, ¿no? Nosotros normalmente hemos estado utilizando, y me incluyo, los sistemas binarios y los continuos, ¿no? Predecíamos a los 6 o 12 meses y de acuerdo a eso se iniciaba el tratamiento, pero ahora se está utilizando mucho la combinación con la esografía transitoria. No sé qué tan práctico es, si lo están usando o no. Gracias. Matías, ¿querés contestar? No. A ver, primero te doy mi opinión. Hay un problema con la elastografía que es en el paciente virgen de tratamiento o no, que es la presencia de hepatitis de interfase, lo cual te puede dar un valor no acorde a la situación histológica que pueda tener el paciente. No obstante, yo estoy totalmente convencido de que probablemente la enfermedad no debamos de esperar 6 o 12 meses para incorporar otros tipos de tratamientos, sino que, como voy a mostrar en la charla posterior, tal vez, al igual que ocurre con otras enfermedades en medicina, la combinación de drogas sea también acá una alternativa, como pasa en la hepatitis autoinmune al sumar corticoides con acetioprina. Es decir, que acá también me parece que la sumatoria puede llegar a
a dar el resultado que estás comentando, ¿no? Nosotros en este momento no estamos haciendo esto fuera de un protocolo que después les voy a comentar, pero creo que sí que habría que plantearse hacer un tratamiento tal vez dual de entrada en estos pacientes, especialmente aquellos que tienen riesgo, pero el riesgo también no está dado solamente por la elastografía, está dado por todo lo que hemos comentado, ¿no? Totalmente. Bueno, pasamos a la pregunta de Luis Rodríguez. Luis, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacer algún comentario con respecto a tu pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Excelente exposición. Yo quisiera saber, porque los estudios que han presentado en la exposición son gamma-glutamil y fosfatasa alcalina por separados. ¿Se puede hacer la combinación de ambos y viendo si esto disminuye como criterio de respuesta óptimo al tratamiento o, o si esto se mantiene o muy por el contrario aumenta, sería una respuesta inadecuada al tratamiento? La combinación de los dos, FAL y gamma-glutamil, toda vez de que incluyendo los criterios de Paris solamente indica a la FAL y no a la gamma-glutamil, ¿no? Sí, perfecto tu apreciación y quizá no fui muy claro con el gráfico, pero ese estudio que de Murillo está colocando a la gamma GT en combinación con la fosfatasa alcalina. ¿Qué está diciendo? Que la fosfatasa alcalina, aunque esté normal, con una gamma GT que esté elevada, parecería que hay un subgrupo de pacientes que no le va tan bien en la sobrevida. Por lo tanto, y está perfecta tu apreciación, ese grupo de enfermos probablemente sea considerado en el futuro, todavía no, porque no hay un consenso sobre eso, pero probablemente ese grupo de pacientes se pueda beneficiar con una segunda línea de tratamiento. No sé si te aclaré o me querés hacer otra pregunta para ampliarlo mejor el concepto. Sí, sí, doctor, sí está aclarada la pregunta. Muchas gracias. Bueno, tenemos a Oscar que quiere hacer una consulta. A ver, sí, ahí llegó la pregunta. Por un caso con síndrome de sobreposición, probable negativa, que no logré hacerla en la charla anterior. Bueno, si querés la dejamos para el final, Oscar, y hacemos esa pregunta al final para que no quede descolgada de la presentación de ahora. Yo por un lado aprovecho para hacerle una pregunta, doctor, algo que me llamó la atención desde el punto de vista práctico, de un trabajo de vida real de Estados Unidos, que había un gran porcentaje, no recuerdo exacto, pero mayor al 15% de Sí. pacientes que tenían diagnóstico de CBP, pero que no recibían ácido urso desoxicólico, no se los indicaba. Entonces, quería preguntarle desde el punto de vista práctico, ya algunas cosas mencionó, pero ¿consideraría diagnóstico de CBP y no indicar urso desoxicólico por algún motivo? No. Lo único, a ver, hoy tenemos una segunda posibilidad en caso que el paciente no tolere el ácido urso desoxicólico. Creo que todo paciente con CBP, por lo que vos incluso mostraste en el curso natural que tiene la enfermedad, es una enfermedad progresiva. Esta no es una enfermedad, algunos lo hacen de una forma más rápida que otros por las características que pueden tener inherentes a la propia enfermedad, pero la enfermedad es progresiva. Así que uno tiene que tratar y la herramienta que hay hoy por hoy es esta, que felizmente no tiene tantos efectos adversos, por lo tanto no es como estar utilizando corticoides acá. Así que es una droga que es bastante bien tolerada, con pocos efectos adversos, y que para mí, creo que esto lo quisiera volver a remarcar, y gracias por la pregunta, porque me das un poco el pie para remarcar lo que comenté sobre la ductopenia, que después seguramente esto lo vamos a discutir con la colangitis esclerosante primaria, es que algunos pacientes se pueden descompensar
con el ácido urso desocicólico cuando están en esa situación. Es decir, que salvo esa situación, yo no encuentro un impedimento para dar el ácido urso desocicólico. Bien, gracias. Y ya vamos a llegar a los tratamientos de segunda línea, seguramente hay preguntas al respecto. Y por último, la última que le hago, ya que no tenemos otra en el chat, en aquellos pacientes que diagnosticamos en etapas preclínicas con antimitocondriales positivos, biopsia hepática compatible con CBP y bioquímica normal, ¿qué, qué mención hace respecto al Sí, tratamiento? impecable. Sí, claro. Acá la verdad que no está nada consensuado y creo que cada grupo va a tomar la conducta que le parezca más pertinente. A ver, hay estudios que están demostrando cuando se hace la biopsia hepática, a pesar de mantener un laboratorio normal, por eso se denomina preclínica, tienen lesión histológica de envergadura. Por lo tanto, uno dice, esta enfermedad también evoluciona en la etapa preclínica. Entonces, si está evolucionando, ¿por qué no tratarlo con ácido urso desocicólico? Otros dicen, bueno, no voy a meter el ácido urso desocicólico hasta que la fosfatasa y gamma GT no estén elevadas. Un concepto también de esto es lo difícil que es evaluar estos pacientes sin tener una marca bioquímica clara de respuesta al ácido urso desocicólico. Pero también se ha visto que la IgM podría ser un marcador de respuesta. Es decir, estos pacientes que están en la etapa preclínica, que tienen fosfatasa alcalina normal y gamma GT normal, bueno, y tienen IgM elevada, una forma de decir está respondiendo al ácido urso desocicólico es con la disminución de la IgM. Pero claramente esto tampoco está del todo consensuado. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, quizás empiezan a surgir preguntas para la presentación siguiente. ¿Quiere que comencemos Vamos, con sí, la otra? sí, que nos guarden un segundito, vamos por la...